Hola, bienvenidos apreciados estudiantes a este espacio donde nos encontramos todos los lunes de 6 a 10. Quiero darle la especial bienvenida a su curso Psicología del Consumidor. Me presento, mi nombre es Juan Felipe Guzmán, soy publicista, psicólogo, administrador de empresas y magíster en administración. Para mí es un placer estar con ustedes. A continuación les presento el tema que tocaremos el día de hoy. Vamos en términos generales a mirar neuromarketing, cerebro y publicidad, que estará asociado a un conjunto de tutorías relacionados con los procesos psicológicos básicos y superiores. Y para el día de hoy vamos a mirar percepción. Nuestra agenda del día de hoy: el saludo, introducción, principios de anatomía, procesos psicológicos y claramente al final de la sesión, si tienen dudas o preguntas, estaremos dándole la respuesta. Empezaremos diciendo que el cerebro es la porción más grande del encéfalo y está formada por dos hemisferios. De pronto ya has escuchado que hemos hablado que tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y que uno es más creativo y que el otro es un poco más lógico. El día de hoy aprenderemos que hay otra manera de cómo el cerebro está dividido y esa división se va a denominar lóbulos. Estos lóbulos son unas subdivisiones imaginarias que se han hecho desde la neurociencia para poder identificar algunas funciones específicas que tiene el cerebro y que cada una de esas porciones, como la podríamos llamar, tiene una función específica en el comportamiento y la conducta de la persona. Entonces hablamos que los lóbulos son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el occipital, la ínsula y el sistema límbico. Entonces, hablamos que dentro de estos lóbulos, en especial en el lóbulo frontal, que es la parte de frente de nosotros, está algo que se llaman las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas son todos los elementos de mayor procesamiento de la información y es donde se toman las decisiones. Entonces ahí es donde están las actividades mentales complejas que las personas necesitan para planificar, organizar, guiar, revisar y tomar decisiones, y es donde se evalúa el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente a un entorno. Entonces, dentro de esas funciones ejecutivas van a estar conformados por algo que se llaman los procesos cognitivos, que hoy vamos a mirar el primero de ellos, que es percepción, y están distribuidos en básicos y superiores. Entonces, sensación, percepción, atención, lenguaje, memoria y motivación hacen parte de los que se denominan básicos, y otros serían lenguaje, pensamiento, aprendizaje e inteligencia, los que se denominan superiores. Vamos a centrarnos hoy en básicos, en especial en sensación y percepción. Hablaríamos que la sensación y la percepción son los primeros procesos importantes implícitos en el proceso de marketing, publicidad y neuromarketing. Para comenzar a definir, hablaríamos que el neuromarketing, su objetivo principal es decodificar el proceso que forma las decisiones de las personas y cómo está constituida la mente del consumidor, de manera que podamos nosotros descubrir los deseos, las ambiciones y la forma como toman esa decisión, y cómo estas causas son los que hacen determinar la opción de compra. De esta forma, podemos darle nosotros desde la publicidad lo que ellos necesitan. Entonces, hablamos que la percepción es el elemento clave para la publicidad, puesto que una campaña publicitaria es el receptor quien recibe la información. Ese individuo es el objeto de la comunicación, es decir, necesitamos que ellos nos perciban, nos vean y captar esa atención, porque por medio de la publicidad es que las empresas buscan entrar en contacto con la población objeto para lograr un proceso, un determinado proceso. Ese proceso puede ser una compra, una decisión, para que este mensaje pueda transmitir esas ideas y formar o informar o reforzar las características de un producto. Entonces, a partir de la percepción es cómo se crea la imagen en la mente del receptor que busca captar la atención de ese individuo. Entonces, pero no solamente captar la atención, sino que esa información que estamos dando sea interpretado por ese sujeto de acuerdo a la intención de que nosotros queramos. Entonces, a eso se le va a denominar el proceso de percepción para publicidad. Es decir, ¿qué estímulos enviamos nosotros con el objetivo de generar una percepción
con esa percepción, encadenar una serie de procesos que llamen la atención, codifiquen y lleven hacia la decisión de la compra de nuestro consumidor. La percepción en términos básicos es un proceso activo constructivo, es decir, es algo que se construye cuando nosotros vemos o cuando estamos en un espacio. ¿De quién depende esto? Del receptor. Antes de procesar una nueva información que es la que nosotros como publicistas presentamos, eh, el sujeto, en este caso nuestro cliente, nuestro consumidor, tiene una información dentro ya anterior a nuestra campaña, antes de la emisión del estímulo, que está en su conciencia y construye un esquema informativo anticipatorio. Aquí vamos entonces a recordar la importancia que es el poder hacer una psicografía de nuestro consumidor, conocer algunos de sus gustos, algunos de sus intereses, cuál es nuestro público objetivo para poder estudiar y desmantelar cómo está esa percepción o qué gustos pueden tener para que la emisión de ese estímulo, que sería el mecanismo de llamado a la acción, sea bastante efectivo. Entonces, cuando comenzamos a conocer el proceso específicamente de la percepción, va a estar regulado por tres elementos muy importantes: la necesidad, la motivación y la experiencia. Hablamos de necesidad cuando, por ejemplo, una persona sabe que necesita un objeto, ¿sí? Que está en el mercado. Es posible que él comience a verlo con mayor frecuencia dentro de la publicidad. Por ejemplo, no tengo en qué transportarme para ir a la universidad o para ir al trabajo. Entonces, yo veo en todos lados motos y motos y motos, y en especial la moto que yo deseo. Entonces, no es que existan más motos en ese momento, sino que la percepción y la necesidad hace que comencemos a identificar esos estímulos que se presentan en el producto como tal. Otro es la motivación que tengamos. El proceso de motivación afecta obviamente la naturaleza del estímulo. Un ejemplo sencillo podría ser cuando estamos enamorados por primera vez con nuestras parejas. Es tanta la motivación de querer estar con ellos que de pronto no percibimos algunos errores que tienen o algunas conductas que no son tan buenas, porque el proceso de percepción está motivado, ¿cierto? Y quiere decir que afecta la forma en cómo se percibe la marca. Hablamos desde la experiencia y depende de la historia de aprendizaje, de pronto por la compra de unos antecesores, por información que yo ya tengo antes de eso. Entonces, podemos definir que el proceso de percepción es subjetiva, es temporal y tiene una condición selectiva. Subjetiva porque depende de un conjunto de cúmulos de cosas como una necesidad, una motivación o una experiencia, y que tiene una condición selectiva de todos los estímulos que actualmente el consumidor tiene en el mercado. Tener un buen estímulo que venga desde la percepción va a hacer que sea ese primer llamado de atención. Pero también hay otros elementos que van a ayudar que ese estímulo obviamente sea mucho más fuerte, y es dependiendo en cómo se presenta, en el movimiento, en la intensidad, en lo raro, en lo insólito, en el tamaño, en el color, en la luz, en la forma. A continuación, en la pantalla les voy a presentar dos estímulos que van a tener la misma información. Vamos por favor a hacer ese ejercicio y ustedes van a mirar cuál de los dos le llaman más la atención. Aquí podemos ver entonces que tenemos un mismo mensaje. Mira aquí. Pero tenemos dos estímulos con igual tamaño, con el mismo mensaje, con la misma paleta de colores, pero hay uno que va a lograr atraer mayor nuestra percepción. ¿Por qué? Porque puede mirar más grande, porque parece ser que se mueve más rápido. A eso estábamos tratando de entender que va a depender de la naturaleza del estímulo, cómo una campaña puede llegar a ser más efectiva que la otra. Entonces, la selección del proceso de la percepción va a estar en ese primer momento o en ese primer encuentro, donde de un conjunto de estímulos que recibe de acuerdo a unas características personales, es decir, que interviene en que se forme en el inconsciente de una historia de aprendizaje en esos mensajes que le llegan. Entonces, de todos los estímulos
que tiene nuestro consumidor, hay una percepción que es el que necesito, es el que me gusta, es el que me motiva y es lo que va a hacer que el sujeto llegue o vea o capte ese mensaje con una mayor facilidad. Generalmente los individuos van a percibir de manera distorsionada los mensajes, captando los aspectos agradables o los que responden a sus necesidades e intereses. Entonces nosotros, por ejemplo, todos los días tenemos múltiple publicidad en Facebook, pero solo vamos a tomar un poquito más de tiempo en algunas de esas imágenes o empresas que tienen información que a nosotros nos motivan o nos gustan. Y esa información de percepción es la que nos lleva a organizar. Entonces, esos estímulos, que sería toda la publicidad, se organizan y se clasifican en la mente del individuo. Bueno, esto de pronto para mujer no me interesa. Ah, esto sí que es de mi carro que me hace falta. O, ah, mire, esta es la moto que estoy buscando, la moto que he revisado. Organizamos de todos esos estímulos en esos principios que a nosotros nos atraen. Para esto, la psicología también tiene algo que se llama la psicología de Gestalt, que la vamos a mirar en otra sesión, donde vamos a aprender unas leyes de cómo la percepción se organiza de acuerdo a contraste, de acuerdo a similitudes, de acuerdo a configuraciones de completar o no completo, contraste o ambigüedad. A eso le vamos a llamar el proceso de organización para la percepción. Y por último tendremos la interpretación, que se da con los estímulos anteriores, que es la fase donde ya la persona con un estímulo le proporciona un significado organizado. Esa interpretación va a depender de los factores internos de las personas, de su experiencia y la interacción con el entorno. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué representa para ustedes un corazón? Pues si yo les presento la imagen de un corazón, algunos dirán, no, pues amor, cariño, comprensión, familia, pero habrán otros que de pronto dirán dolor, tristeza, porque en sí va a depender de una interpretación interna de lo que signifique ese estímulo. En conclusión, la respuesta de un mercado ante un determinado producto o servicio va a depender de cómo se ha percibido. De allí que no solamente cómo se percibe nuestro producto, sino la percepción también que van a tener de nuestra empresa. Así nosotros como profesionales de la publicidad debemos conocer esa importancia que tiene el concepto de la percepción para explicar tanto las demandas que tienen los clientes, así como las acciones que nosotros tenemos que hacer para poder destinar a satisfacer nuestros recursos, las necesidades de nuestros consumidores. Entonces, ¿qué podemos entender el día de hoy? Que dentro del proceso de la percepción hace parte de la publicidad, que hace parte de uno de los elementos de la decisión de compra. Conocer cómo está constituido, cómo se organiza, es lo que nos va a hacer que nosotros podamos planear campañas mucho más efectivas. Y de aquí los invito a que estemos conectados en nuestro próximo encuentro, donde miraremos las leyes de la Gestalt, donde aprenderemos cómo se organiza y qué leyes están para comprender mejor la percepción y así poder diseñar, dirigir mejores campañas publicitarias. A continuación les comparto la bibliografía y hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien.